Muy bien, un gustazo saludar a todos nuestros compatriotas en este podcast de Diáspora Hexagonal. Y bueno, estamos aquí con nuestra compatriota que básicamente nos acompaña como doctora en medicina que vive en Chile y tuvimos la grata coincidencia de estar hoy en un espacio muy especial para Chile porque justo ahora son las 18:10 en Chile, eh, del día 11 de septiembre del 2023, es decir, a 50 años del pronunciamiento militar eh, que instauró, ¿no es cierto?, el nuevo régimen por el cual Chile finalmente es actualmente lo que es. Así que bueno, yo no voy a ser quien presente eh, a mi compatriota, nuestra compatriota, sino que además quiero comentarles que eh, parece que tenemos la misma sangre casi con Gina Chancón. Eh, Somos primos. Parece, sí, 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 porque claro, mi padre cuando yo era niño y en la costa me hablaba siempre y visitábamos a la familia Chancón y siempre saludaba de primos. Y curiosamente son una sola familia, casi lo mismo que los Sion, Así en es. el caso de mi papi, ¿no? Entonces, al final, todos somos primos. Y bueno, no la quería presentar como prima, pero es mi prima. Así que vamos a irnos conociendo como Nos todos los enteramos hoy, en todo ecuatorianos que caso. estamos. Hoy nos enteramos, sí, justamente a raíz del Les damos evento la primicia. que así es. Bueno, esto es la primicia. Así que Gina, qué gusto, bienvenida y además qué grato tenerte en Diáspora Hexagonal. Cuéntanos sobre ti y bienvenida. Bueno, Roberto, muchas gracias por la oportunidad de poderme expresar un poco. Mi nombre es Gina Chancón, soy médico general. Vivo en Santiago de Chile desde hace 16 años y bueno, ejerzo acá mi profesión de manera particular. Vivo con mis 2 hijos y tengo que agradecer a este país por todo lo que tengo. Si bien mi corazón sigue siendo ecuatoriano. Por razones económicas y de situación política tuve que salir de mi país para buscar un mejor futuro para mi familia. Así que, bueno, gracias nuevamente por la invitación y atenta a las preguntas que me quieran hacer. Muy bien. Bueno, no, vamos a conversar los dos básicamente, más que un live, esto lo vamos manejando siempre entre los dos como una conversación un poco en la lógica. Yo siempre transparento que este blog y este programa y este eh, podcast, para que lo puedan escuchar nuestros amigos, siempre se hace interactuando nosotros para poder entrar más en profundidad sobre tu vida, ¿no? Y cuán representativa puede ser, por ejemplo, en este caso, de primero las mujeres, segundo, las mujeres de la costa, del Ecuador, tercero, las mujeres de la costa, que además son profesionales y además, ¿no es cierto?, que son capaces de ejercer su profesión en América Latina, Caribe o África, digamos, pero en este caso corresponde en tu caso a lo de Chile, ¿no? Y sabemos que acá en Chile los médicos ecuatorianos en general son profesionales que les ha costado harto por el nivel que tiene la medicina acá, pero que son gente de mucha valía, muy apreciados además, ¿no? De seguro ese de entrada es tu caso y quisiéramos primero que nos cuentes de esa transición, tu historia en la medicina en Ecuador y tu venida para acá a Chile, en qué año, cómo fue. Bueno, sí, como te contaba, yo llegué hace 16 años. En ese tiempo cambió la situación política en Ecuador, ya que quedó como presidente Rafael Correa, quien ya venía anunciando que iba a hacer un cambio de la Constitución y, bueno, era un presidente de otra tendencia política distinta a la que yo tenía. Sumado a eso,
mi situación económica como médico no era muy buena. Yo soy madre sola con 2 niños y en Ecuador el profesional médico no gana lo que se gana fuera del país. Así que fue una situación en la que me vi obligada a dejar mi país y buscar dónde. Y bueno, mi primera opción siempre fue Chile, porque es un país que está bastante más desarrollado, tiene una mejor situación económica, así que decidí venir yo vine con $300, imagínate. Mira, Y bueno, amistades me recibieron, mientras hacía mi documentación para poder trabajar de manera legal. Resulta que mis documentos ya estaban listos porque yo había venido años atrás y mis documentos estaban listos y pude empezar a trabajar a los 15 días de haber llegado a Chile. Así ujú, siempre es importante tener redes de contacto. Conseguí trabajo como médico de diálisis. Estuve trabajando por 2 o 3 años hasta que después decidí entrar a trabajar en consultorio. Y la vida en consultorio es distinta al trabajo como médico en privado, ya que en consultorio sí existe un poquito de discriminación, pero bueno, cuando uno es buen profesional y se sabe manejar, tiene el buen trato con los pacientes, el boca a boca ayuda muchísimo. Así que logré superar esa barrera y finalmente sí, fui respetada cuando estuve trabajando en el servicio público, que también fue una excelente experiencia porque se aprende mucho. Finalmente, bueno, salieron más oportunidades de trabajo a nivel particular, tuve la oportunidad de estudiar, de desarrollarme, de sacar más títulos, así que esto ya depende también de uno, ¿no? Si uno se quiere superar o se quiere quedar donde está. Así que yo vivo agradecida de este país porque me ha abierto las puertas, yo todo lo que tengo me lo he ganado yo, tengo propiedades, tengo mi casa, le pagué la educación a mis hijos, yo misma estudié también, entonces siempre estaré agradecida de este país sin desmerecer y sin olvidar jamás mi origen. Mi origen es de Ecuador, es mi patria y es el país por el que quiero luchar también. qué excelente, Gina. Felicitaciones por ese relato de tus logros. Y cuéntanos tú, ¿dónde estudiaste la universidad en Ecuador? ¿Dónde naciste? Tú eres de Guayaquil, ¿verdad? Pero cuéntanos más sobre tu barrio, sobre tu colegio. Cuéntanos más sobre esa historia ecuatoriana que tú recuerdas, ¿no? Bueno, sí, lo que yo recuerdo, mi infancia la viví en la ciudadela La Alborada. Yo soy de Guayaquil, del lado del sector norte de Guayaquil, y era un barrio de clase media. Tuve la oportunidad de estudiar en uno de los mejores colegios de Guayaquil, que es el Colegio Americano, y bueno, esa educación bilingüe y bastante completa me sirvió también para poder entrar a la universidad. Yo empecé a estudiar en la Universidad Católica y luego me cambié a la Universidad Estatal. Ujú. Cabe decir que las dos universidades son buenas. Yo creo que aquí el estudiante es el que hace la diferencia si estudia o no. Así que, bueno, saqué mi título y empecé a trabajar de inmediato en un hospital, en el hospital del IES. Estuve por 2 años y luego trabajé particular y finalmente después me vine a Chile. Mira, qué maravilloso. Entonces, tú finalmente acá en Chile seguro eres mucho más apreciada porque la brecha acá en Chile se calcula para alguien que habla inglés versus alguien que no habla inglés en general en el mercado laboral, en cualquier profesión, cerca de $1,000 de diferencial en el salario. No sé si eso se mantiene en el sector médico, pero al menos en el sector comercial es así, ¿no? Bueno, en el sector médico en realidad no ha influido mucho el tema de que hable inglés en todo caso, pero me ayuda también bastante en cuanto a poder leer estudios que son en inglés o asistir a cursos que son de habla en inglés, así que sí, o sea, aporta, pero no es que me paguen más porque hable inglés. En todo Mm, caso, tengo la facilidad también que soy de los pocos médicos que atiende pacientes que no hablan español y que hablan inglés. Ya saben que conmigo sí se pueden comunicar directamente con el idioma y no con un traductor. Entonces, podemos decir que sí tiene su plus. claro que sí. Bueno, efectivamente, digamos, en la media y la expectativa que se forma, digamos, en función de una cantidad de profesionales y horas, ¿no es cierto?, ofrecidas en el mercado, claro, la probabilidad también juega allí, ¿no?
pues la probabilidad de tener trabajo, según lo que tú relatas, también hace la diferencia, porque tienes menos horas de desempleo y tienes más horas de empleo, y eso se traduce en ingreso por cantidad de Así es. horas, ¿no? Entonces, con todos esos cálculos se hace esta diferencia de los $1,000 obtenidos finalmente, ¿no? No necesariamente mes por mes, digamos, sino es un cálculo matemático. Bueno, tú sabes que yo soy economista y siempre hacemos estos Sí, numeritos está medio bien el cálculo. extraños, pero es bueno saberlo porque finalmente los ecuatorianos en general también tenemos un aprecio mucho más especial hacia Estados Unidos o hacia lo anglo en general, ¿no? Y tú ves, ¿no? Que efectivamente, por ejemplo, estamos dolarizados nosotros, mientras que acá finalmente esa no es un tema, porque no es tan apreciado el tema eh, como es en Ecuador, ¿no? Y sobre todo en la costa, donde no hay familia que no tenga algún migrante en diáspora en los Estados Unidos, ¿no es cierto? O en algún país angloparlante, ¿no? Entonces, ¿por qué tu decisión de venir a América Latina y no a Estados Unidos? Bueno, porque existía, o bueno, todavía existe un convenio que se llama Andrés Bello, en el cual es un convenio bilateral entre Ecuador y Chile, y los profesionales de Ecuador a Chile se convalida inmediatamente su título, lo mismo de Chile hacia Ecuador. Esto se mantuvo hasta hace algunos 10 años atrás, más o menos, en que se modificó el convenio Andrés Bello, y ahora los médicos que llegan a partir de esa fecha tienen que rendir el examen que se llama EUNACOM. En mi situación era como más rápido y más fácil la convalidación del título cuando yo llegué, y también eso influyó mucho en mi decisión porque yo quería trabajar como médico. Si me iba a otro país, probablemente me iba a tocar trabajar de alguna otra cosa, así que por eso fue mi decisión también, y porque tengo amistades acá que me ofrecían hospedaje y compañía, porque migrar de un país a otro solo no es fácil. No es fácil, así es. Oye, te preguntaba esto con segunda, porque en realidad la calidad de vida que se tiene acá como profesional en Chile, cuando uno trabaja formalmente y como titulado en tu profesión, también es un tema muy diferencial y obviamente te da acceso a una vida de calidad que muchas veces es superior a la que se puede encontrar en los Estados Unidos, ¿no es cierto? En general, porque claro, allá es una economía mucho más grande, pero no siempre uno está sujeto por su profesión a optar, digamos, por esas ventajas, que muchos son más bien del mundo comercial, más que en el profesional y en el humano, ¿no? Lo latinoamericano siempre como que te acoge diferente y te da calidades de vida que al menos acá en Chile, el mundo latinoamericano de profesionales goza de una calidad de vida que es bastante comparable a la que uno puede encontrar en países europeos. ¿Cómo lo has visto tú en tu caso? Sí, efectivamente, en mi caso he notado una gran diferencia en cuanto al nivel económico, si lo comparo con lo que yo ganaría siendo el médico que soy, con los títulos que tengo. Sí, hay una gran diferencia. Incluso los médicos allá en Ecuador, los especialistas y subespecialistas están ganando mucho menos de lo que se puede ganar acá. Y sobre todo que acá se da la oportunidad de que uno crezca y avance, que puedas estudiar, tener más especializaciones, y eso también ayuda mucho al poder adquisitivo que se pueda obtener. Entonces, sí, se facilita mucho más la vida estando acá. Igual Chile es un país mucho más seguro, es un país obviamente más grande y más evolucionado, así que mis hijos también están gozando de estos beneficios, así que feliz de estar acá. Qué genial. Cuéntanos un poquito de tus hijos, sus edades, qué hacen, qué estudian. Bueno, tengo dos hijos que son mi gran orgullo. Mi hijo mayor tiene 26 años, ya graduado de la universidad, kinesiólogo, y mi hija está estudiando ingeniería civil industrial, tiene 21 años. Así que los dos van a ser profesionales, y es algo que a lo mejor si estuviera en Ecuador no sería posible. Claro, o digamos, sería posible, pero Pero en otro nivel de estudios, ¿no es cierto?, con respecto al que sí, se tiene acá, porque
Claro, una de las cosas que uno observa es que hay al menos 4 o 5 universidades que compiten entre sí, y la que va primera es una universidad que es la top 1 de América Latina y está en el top 100 del mundo, ¿no? Entonces, de eso, la verdad es que el mundo académico acá en Chile, quizá por su lejanía, eh, se ha ido desarrollando muy fuerte, ¿no? Pero bueno, también en América Latina tenemos universidades de alta calidad en Brasil, en Colombia, en México. ¿Qué crees tú, digamos, que en general hace la diferencia entre Chile y Ecuador en lo académico como madre, ¿no? Para tus hijos. Mira, una gran diferencia que yo he notado es la educación en el colegio y la educación en la universidad. La educación en el colegio, cuando mis hijos estudiaron, ellos estudiaron la básica o la primaria, que decimos nosotros allá, es mucho mejor la de allá. Es más completa, te dan un buen nivel de inglés, allá sí te dan las materias historia, geografía, cívica, ética, y fue un choque cultural cuando mis hijos llegaron porque entraron a colegios que no eran municipales, entraron a colegios subvencionados particular, y me di cuenta muchísimo del el nivel educacional que no les enseñaban las materias que nombré, y aparte de eso que la comprensión lectora era muy escasa. Entonces, al llegar al cambio de colegio a universidad, el choque fue muy grande y tuvieron que entrar a lo que se llama acá el preuniversitario, que tuvieron mi hija, los dos lo hicieron 2 veces el preuniversitario porque tenían muchos vacíos del colegio. Entonces, recién allí como que se nivelaron un poco y luego entrar a la universidad, que es bastante exigente, eh, lograron finalmente avanzar y les va bien. Pero sí tuve esa pequeña brechita ahí en la que estábamos topando un poco por los vacíos que hubieron. Así ¿Y que tus hijos en Ecuador estaban en un colegio privado? sí. Claro, pero en cambio el costo en Ecuador comparado con el costo de la municipal subvencionada que me dices, ¿no es cierto? Que entraron tus hijos acá en Chile, o Bueno, entraron a una privada también acá en Chile. en Ecuador estaba en un colegio privado y que no era caro y era muy Ujú, bueno. ujú, Y al llegar acá, yo todavía no podía pagar colegio privado, así que escogí como lo intermedio, que no es ni público ni privado, sino particular subvencionado. ujú. Y la educación era como son negocios en realidad, un particular subvencionado. Entonces, la educación era, no era muy buena. Claro. Bueno, eso es uno de los temas que en realidad con muchos ecuatorianos conversamos, porque efectivamente en el Ecuador tú puedes disfrutar, incluso en los temas de salud, ¿no? En la atención primaria de salud, muchas veces temas de cantidad y calidad de atención de salud, lo mismo que en educación, que son los temas básicos, hasta cierto nivel, eh, digamos como el nivel básico, estamos mucho más adelante en Ecuador. Pero Sí. ya cuando pasas a un nivel secundario o a un nivel terciario en educación o en salud, ya las complejidades van aumentando y ahí es donde se notan las brechas, en cambio, ¿no? Sí, en mi caso, ahora hablo como yo, como profesional médico, cuando llegué acá a Chile y empecé a trabajar en consultorio, noté que me faltaba mucha información como médico, así que me prestaron el protocolo de atención y lo tuve que estudiar de nuevo, porque había muchas cosas que desconocía, además que las patologías, las enfermedades acá en Chile son distintas a la de Ecuador, los protocolos de atención y de medicamentos también. Entonces, habían cosas que había que afinar, pero sí noté que acá hay que mantenerse al día, acá hay que actualizarse. Yo creo que Ecuador también, pero Sí, eh, las patologías acá son distintas y los tratamientos, los medicamentos, los accesos a medicamentos y a tecnologías nuevas siempre son como más avanzados, hay muchas charlas, congresos y uno tiene que estar ahí, siempre actualizándose. siempre actualizándose, así es. Pero bueno, eso es la vida nuestra como profesionales, Sí, en todo, yo que creo. en general, digamos, tampoco es la mayoría de los chilenos ecuatorianos que vivimos en Chile, o los ecuatorianos chilenos que vivimos en Chile, o los ecuatorianos puramente que vivimos en Chile. ¿Tú te nacionalizaste finalmente chilena también? ¿Tienes la doble nacionalidad o Sí, no? sí, tengo la doble nacionalidad.
claro. ¿Y cuéntanos sobre ese proceso? ¿Cómo fue? ¿Qué ventajas te ofreció? Bueno, mira, la nacionalidad yo no pensaba pedirla porque no sabía si me iba a quedar para siempre en Chile. Mi idea era migrar a otro país, pero mis hijos ya decidieron que se quieren quedar acá, ya tienen lazos de amistad y entonces pedí la nacionalidad hace como 3 años atrás y justo llegó la pandemia, llegó el estallido social, así que se tardó un poco. Eh, Pienso que piden toda la documentación que debe pedir un país cuando tú quieres ser parte de ese país, así que bueno, tuve la paciencia de llevar todos los requerimientos y finalmente tengo lista mi nacionalidad, así que Ujú, sí. En cuanto a claro. beneficios, bueno, yo siendo con residencia definitiva o residencia permanente, igual pude comprar propiedades, he podido establecer mis negocios, o sea, no ha habido un cambio que note todavía porque la nacionalidad me salió hace un mes, así que no se Claro, puede todavía creer no el has tenido tipo la de oportunidad ventaja. de viajar mucho entonces por el tiempo. Ah, bueno, sí, viajar, claro. El pasaporte chileno es muy El poderoso, pasaporte ¿no? chileno, la visa waiver, sí, eso es un gran beneficio. Sí, 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 sí. Claro, mi hija mayor es chilena, nació acá en Chile. Imagínate, a mediados de los años 90, ¿no? Que yo me vine para acá. Un poco de tiempo después, ella nació. Y la verdad es que ella no hace filas ni nos cuesta, ¿no? Las visas. Entonces, Ya, ese sí es una gran diferencia. Bueno, ¿tus hijos gran ventaja. también se nacionalizaron también o no todavía? Están en trámite. Ujú, muy bien. Bueno, eso es importante saber porque vamos a entrar a hablar un poquito de política. Yo siempre transparento que yo estoy ahora de candidato. Eh, Esperaba a estas alturas, ¿no? De septiembre que esto ya fuera una historia pasada, porque la elección de Ecuador, y esa es la gran Sí, ventaja que tenemos los ecuatorianos, es que podemos elegir afuera, como pueden los chilenos, pero claro. los ecuatorianos afuera podemos ser elegidos, aunque vivamos afuera, y representamos a la circunscripción donde vivimos. Y hay 3 circunscripciones. Nosotros los que vivimos en América Latina, Caribe y África podemos elegir a 2 diputados ecuatorianos. Y yo estoy como candidato 1A por América Latina, Caribe y África por el Partido Social Cristiano, por la lista 6. Tú hablabas del tema político y hablabas de el equivalente del socialismo siglo XXI en Ecuador, que se instauró el régimen de 10 años, del 2007 al 2017. Suelo no nombrar a las personas, pero las pistas nos dan, ¿no es cierto? Tú lo mencionaste. Eh, y claro, tú decías que era diferente la ideología de quien lideraba y del régimen que se instauró por 10 años a la tuya. ¿Tú cómo veías tu militancia política en esa época, si la tenías o no, o cómo tus apreciaciones políticas eran y que te impulsaron también a salir del país, que fue una decisión que muy pocas personas tomaron, pero que luego la mayor parte hubiera querido haberla tomado en su momento, ¿no? Cuéntanos Así un es. poco sobre ese proceso en lo político. Bueno, en la parte política yo recién llevo 2 años como activista política en Chile, pero en Ecuador mi mamá era activista política y ella estaba justamente participando con León Febres Cordero, con Jaime Nebot, así que del Partido Social Cristiano tengo muy buenas referencias. Y bueno, yo jamás he militado en un partido político, pero sí mis tendencias son de capitalistas. Así que lo que se veía venir es lo que se llama el Foro de Sao Paulo. Así que si uno lee un poquito de qué se trata, solo con pequeñas pinceladas de lo que se viene fue suficiente para tomar esta decisión de salir de Ecuador y me encuentro ahora en Chile 16 años después que estamos en la misma situación, estamos en el mismo copy-paste, el mismo foro de Sao Paulo. Así que eso es lo que me ha impulsado a mí a salir a las calles, a participar un poco, a hacer algo más visible, porque yo pienso que es muy importante que los chilenos hablen con los que venimos de fuera de Chile, los ecuatorianos, venezolanos, colombianos. Uno no migra porque quiere, uno migra porque debe.
Yo si hubiera podido elegir, no hubiera salido jamás de mi país porque lo quiero mucho. Y el hecho de dejar tu vida, tu pasado, tu colegio, tu familia, incluso tus hijos, pues yo dejé a mis hijos solos 2 años para poder superarme acá sola y después mandarlos a buscar. Y yo quisiera que la gente, los chilenos, si es que en algún momento llega a suceder el cambio de constitución, que probablemente ocurra en diciembre, que sepan lo que se viene, porque nosotros ya lo vivimos. Sí. Durante esa década primera de tu migración, 2007-2017, que fue la década de instauración del socialismo siglo XXI, que, bueno, ahora obtuvo la primera mayoría en la elección del 20 de agosto en Ecuador, con más de un 30%, y que si hubiera llegado al 40%, probablemente hubiera ganado en una vuelta, ¿no? Por las reglas electorales del Ecuador, porque si llegaba al 40% y había un segundo que estaba por debajo del 30%, que es un poco el caso de quien pasó al balotaje, ¿no es cierto? Eh, no llegó a 30%. Pero si es que la opción del socialismo del siglo XXI en Ecuador hubiera llegado al 40%, ahora volverían al gobierno, ¿no? Entonces no es tan lejano el asunto, pero durante esa primera década que tú viviste acá, claro, del 2007, como tú dices, al 2017, Chile era un país absolutamente libre y no se lo veía de ninguna manera que pudiera llegar a lo que estamos llegando acá. Obviamente en el año 2017 ya se tenía el proceso de elecciones y se hablaba mucho de Chilezuela, tú te acordarás, Sí. ¿no? De que Chile podía convertirse en Venezuela y estaba la elección entre Guiller versus Piñera, y Guiller, digamos, era un candidato que debía suceder a la presidenta socialista Michelle Bachelet. Pero tú nunca tuviste una sensación como de que en Ecuador, tú eres una profesional de la salud, el tema de salud había avanzado bastante y quizá te daba ganas en algún momento de volver a Ecuador. Yo siempre tengo ganas de volver a Ecuador, pero la situación, no, el contacto con mis familiares y mis amistades son como mi barómetro para analizar si es que en realidad poner en una balanza entre regresar o quedarme y siempre sigue ganando Chile. Así que por eso sigo acá. Yo no tengo la opción de querer regresar, digamos, porque no encuentro un futuro estable económicamente, así que prefiero continuar acá. Y algo muy interesante que nombraste, que es acerca de que después de vivir Ecuador todo lo que ha vivido estos 10 años, y yo le añadiría los 5 años más del presidente que continuó, en realidad yo creo que han sido 15 años de devastación, y lo que me llama muchísimo la atención es que el país aún no aprende, y sabes por qué, y lo mismo que está pasando acá en Chile, y lo que vengo escuchando en la charla donde participé, cómo escucha en realidad, con Vanessa Kaiser y con Nicolás Nicolás Márquez, Márquez. es que esto está sucediendo en toda Latinoamérica. ¿Qué es lo que está pasando? Están adoctrinando a nuestros jóvenes en los colegios y en las universidades. Les están contando una historia tergiversada de la realidad, en la cual les están pidiendo una sed de justicia frente a los capitalistas y a los que avanzan y logran tener un estatus económico más alto que otros, y empiezan las luchas de las clases sociales. Y acá, bueno, cuando hubo el 18 de octubre, y que salieron alejados de derecha, y bueno, recién ahora se están dando cuenta de que no es el camino correcto y que tenemos que rectificar. Y ahora la función, y en la cual yo me estoy abocando, es de tratar de que las nuevas generaciones sepan y entiendan la realidad. En la charla que estuvimos hoy día, estamos celebrando 50 años de libertad de Chile, porque recordamos, y justamente Nicolás Márquez es el que escribió un libro acerca de la historia de Allende, porque resulta que en los colegios les cuentan la historia de 1973 para adelante.
pero no les cuentan lo que pasó antes de 1973 cuando estaba Allende. Entonces, es una, es una ideología política los que le dicen a los jóvenes y no me parece correcto porque tiene que contarse todos los puntos de vista de lo que en realidad sucedió. Claro, tú con tu doble nacionalidad puedes analizar esto de manera maravillosa, además de ser una profesional en una de las ramas que sabemos acá en Chile y en el mundo, que no eres una persona débil mental, ¿no es cierto?, para ser médica. Al contrario, es una persona que tiene fortalezas mentales, profesionales y de disciplina, como para poder hacer un análisis que es tu día a día, porque tú tienes que discernir sobre una serie de variables complejas del cuerpo humano que te llevan también, ¿no?, a pensar muchas veces los economistas. Decimos que el cuerpo social tiene casi el mismo nivel de complejidad que un cuerpo humano, ¿no? Sino que no avisa como avisa el cuerpo humano, ¿no? Que tiene mecanismos con los cuales tú puedes testear. En cambio, en el tema social, muchas veces están ocultas esas realidades, pero eso no quiere decir que el cáncer no esté presente. Así es, esto ha sido una labor de hormiga y me vine a dar cuenta cuando ya estaba el 19 de octubre, ya, el 18 de octubre ya estaba y Piñera no actuó, digamos, como debió actuar un verdadero presidente que con los pantalones bien puestos y lo que hizo fue entregar el país pidiendo entonces un cambio de constitución. Cuando dijeron cambio de constitución, yo me remonté a hace 15 años lo que pasó en Ecuador. Entonces, ahí até cabos y empecé a leer acerca de lo que es el foro de Davos y sí, estamos de nuevo dentro de un copy-paste en el que se van desarrollando paso a paso estas situaciones para llevarnos al socialismo y lo que sigue después. Y esto es como un déjà vu, ¿no? Sí, Porque ¿no? lo Es siento. como volver a vivir algo que nosotros ya vimos y efectivamente, claro, en los años en los que tú migraste, yo creo que muchos tomamos derroteros de pensar en el exterior, porque también a su vez ya veíamos lo que venía pasando en Venezuela, efectivamente, ¿no? Porque en Venezuela, claro, ya van 30 años y en su momento muchos venezolanos migraron a tiempo porque veían lo que había pasado en Cuba o en Nicaragua. Y esto efectivamente es ese cáncer, ¿no?, del que estamos hablando, porque finalmente, claro, uno se pregunta como migrante en general, si yo me fui por las razones que me fui, ¿por qué quiero volver a situaciones de las que finalmente no huí, sino me fui? ¿No? Porque tú piensas no tanto en ti, sino en tu siguiente generación. Así es. Y tú y yo que somos descendientes, se nos ven los ojos de sangre china, también vivimos eso mucho antes, ¿no? Cuando cayó el imperio chino. Supongo que la historia de tus abuelos o bisabuelos es como la de mi abuelo, que él migró en 1911 huyendo De la guerra. de la matanza, ¿no es cierto?, del 11, en la que todo aquello que estuviera ligado a la sangre imperial era liquidado. Y esa es la sangre que tenemos nosotros en nuestra familia, ¿no? Gente que estaba ligada a la milicia en el ejército imperial y que fue eh, destruida por una revolución muy violenta que mató millones de personas. Y los que alcanzamos a sobrevivir somos migrantes por ese ADN que llevamos, ¿no? Entonces, allí es donde este blog en el que estamos publicando se llama ADN arroba más, porque el arroba es como lo más cercano en el teclado a la espiral, que es para nuestras culturas ancestrales globales el símbolo del tiempo, ¿no? Entonces es la eternidad, la espiral. Y entonces el ADN siempre es el ADN arroba y más es lo positivo. Yo te cuento que mi abuelo cuando entró a Ecuador, él dejó atrás toda la historia de China. De hecho, no les enseñó chino a mi padre y a sus hermanos, porque él dijo que él se volvía ecuatoriano eh, y además se volvió cristiano, ¿no? Y este arroba más es un siempre cristiano y es social
y cristiano. Entonces, el ADN social y cristiano que nosotros tenemos por adopción en América Latina es brutal, ¿no? Y uno lo ve acá como ese ADN social y cristiano chileno, bastante más cercano muchas veces a lo que en nuestro país fue, ¿no? Ese movimiento. Quiero contarte que mi padre en sus tiempos de colegio eh, fundaron un movimiento político que se llamaba ARNE, que hizo tándem con el Partido Social Cristiano después, y ocuparon la vicepresidencia de la República cuando la ocupó Camilo Ponce Enríquez, que fue el fundador, ¿no? Entonces, claro, siempre yo tengo el orgullo en mi ADN social y cristiano de decir que mi padre fue uno de los fundadores del Partido Social Cristiano y de ARNE, que es como el antecedente, en mi querido y viejo colegio San Gabriel de Quito, Ecuador. Entonces, ahí, digamos que uno se encuentra en América Latina, sobre todo, en el Caribe también, y también en África, ha sido curioso, con gente que es cristiana, gente que es social y que lleva ese ADN, porque más allá de las historias chinas de migración, también hay historias rusas, también hay historias polacas, también hay historias de todo el este de Europa. Yo recuerdo clarísimamente cuando estudié en Holanda la historia de un compañero mío eh, de, ¿cómo se llama? De uno de estos países del este europeo que también contaba las mismas tragedias del socialismo, ¿no? En la usanza de su país, en el este europeo. Eh, y bueno, ¿por qué nosotros en América Latina estamos, según tú, tan pegados a esta lógica que los migrantes siempre la vemos como lejana y tratamos más bien de irnos, ¿no? Nadie migra hacia los países socialistas o comunistas, ¿no? Más bien migran desde. Pero ¿por qué nosotros queremos migrar masivamente hacia algo de lo cual la gente migra selectivamente? ¿Qué es lo que tú ves ahí? Mira, yo interactúo mucho en Twitter y participo activamente en espacios chilenos, sobre todo porque yo soy de las que sale a la calle, así que yo le mando un saludo a mi equipo, que es el Team Patriota, que es liderado por Francisco Muñoz, con quien siempre estamos de forma activa, tratando de promover esto del en contra, porque para que no nos cambien la constitución y salvar el país. Y bueno, y entre estas cosas de actuar en espacios de Twitter, la facilidad de entrar a las salas permite que tú entres a salas peruanas, colombianas, venezolanas, se interactúa mucho con gente de todo el mundo y resulta que todos hablan de lo mismo, de el cambio que sucede cuando te pasas del capitalismo al socialismo, de por qué nuestros países, si nosotros tenemos claro que el socialismo no es la solución, por qué nuestros países van hacia allá. Y es que solo cambia el acento, porque finalmente estamos todos hablando de la situación del país de al lado, del país vecino, lo que pasó en Perú, lo que pasa ahora en Colombia, lo que pasa en Ecuador, lo que está sucediendo en Argentina. Resulta que estamos en distintos tiempos, pero viviendo las mismas etapas hacia donde nos quieren llevar con esta Agenda 2030. Y ahí ya empezamos a hablar de un tema más global. Porque si yo me voy a Europa o me voy a Estados Unidos o me voy a cualquier otro país, el socialismo me va a perseguir igual. La Agenda 2030 se quiere instaurar a nivel mundial. Así que esta vez, como yo lo digo siempre en los espacios de donde participo, esta vez yo no voy a huir. Yo ya huí una vez de mi país, no apoyé cuando debía apoyar, que igual ahora estoy apoyando, pero esta vez me quedo aquí luchando. Y la lucha que se hace en cada país de América Latina, sobre todo, que es lo nuestro, también es escuchada en los ecos en Europa, efectivamente. Te digo porque a mí me ha tocado trabajar por lo mío en lo global, porque digamos la economía te permite esas cosas, ¿no? Claro, la medicina también es universal porque es el mismo cuerpo, pero claro, la economía como tiene esta expansión ligada al mundo de los negocios y de romper la ley de la escasez, ¿no? Entonces la ley de la escasez es tan universal que te permite trabajar en cualquier lugar donde hay escasez y curiosamente nos toca muchas veces a los economistas técnicamente arreglar problemas que han sido dejados por el socialismo. Entonces, yo también tengo la misma visión que tú tienes, ¿no? De que efectivamente
You can hide, but you can run. You can run, but you can Exacto. hide, ¿no es cierto? Y si lo dices de ida o de vuelta, casi es lo mismo, ¿no es cierto? Porque correr o esconderse finalmente no son opciones, ¿no? Hay que plantar cara y hacer como cuando enfrentas a un perro muy bravo, ¿no? Te tienes que poner de frente, Sí, porque en ese momento el perro se da cuenta que va a tener un costo, ¿no? De hacer los temas. Y efectivamente, yo también estoy en la misma que tú. O sea, yo también antes me refugiaba mucho en lo técnico y decía, no, no voy a participar. Me habían invitado a ser autoridad muchas veces en el Ecuador. Fui autoridad varias veces en el Ecuador, pero siempre por nombramiento, no por elección, ¿no? Y siempre me negué a participar en elecciones porque no me consideraba un político. Pero creo que en este momento del dial, todos finalmente somos políticos y aunque sea que lo hagamos por el voto o como activista, como tú bien lo estás haciendo, o en mi caso como candidato, eh, además representando no solamente a los ecuatorianos en Ecuador, sino a los ecuatorianos en muchos países, que es a los que nos estamos dirigiendo gracias a la tecnología de ADN en este momento, es brutal, ¿no? Porque finalmente estamos frente a una elección que se viene en Ecuador este 15 de octubre, en poquitos días, y que puede cambiar el curso de la historia del Ecuador radicalmente. Nosotros ahora, por estas coincidencias de la vida, Daniel Noboa eligió para el nombre de su alianza ADN, oh, verdad. ¿sí? Sí, ¿Ves? Y claro, la verdad es que eh, los abogados nuestros de ADN, arroba más, eh, tuvieron la precaución de guardar, digamos, el uso de la marca nuestra con todas las letras y con cada parte, ¿no? Con el arroba, con el más, con el ADN. Eh, pero nosotros estamos gratos de sumarnos y de hecho ya tenemos oficialmente, en mi caso, ahora que se repite la elección en América Latina, eh, somos aliados ya, tanto como ADN arroba más, que es un movimiento político en Ecuador, con el Partido Social Cristiano, que es un partido muy tradicional, pero además ahora esas fuerzas se han unido a ADN, ¿no? Formalmente. Y hay un acuerdo eh, que nos lleva justamente a esto, a lo que estuvimos encontrándonos contigo hoy sin vernos, ¿no? Porque más bien fue indirectamente a través de amigos de la lucha, exactamente. ¿no? Que pudimos ponernos en contacto, tú estuviste en el mismo espacio y ya ves, estas son las cosas maravillosas de poder tener una actividad de feedback sobre dónde estuvimos nosotros en la mañana, en un país libre donde se podía y se puede, y ojalá con el trabajo nuestro, podamos todos, todo el tiempo, seguir hablando con libertad, ¿no? Y seguir actuando con libertad, porque tú bien sabes y todos sabemos que en un momento en Ecuador ya no se podía hablar porque había la ley Mordaza y porque ya después en algún momento se tenía acciones más complejas. Eh, Tú bien mencionabas que en algún momento tú estuviste mirando candidaturas, ¿no es cierto?, que fueron acalladas en Ecuador. Así Y, es. y mira que esa es la realidad de la violencia, ¿no? Que no es la que uno busca cuando uno ejerce el cristianismo. Entonces, efectivamente, eh, yo muchas veces lo entiendo a mi abuelo y supongo que también en tu familia optaron por el cristianismo porque fue como una Sí. opción bastante natural para la gente espiritualmente potente, que es la gente china, optar por el cristianismo, que es por eso tan universal, ¿no? Y claro, mucha gente quiere huir del cristianismo, pero resulta que en realidad el ser sociales y el ser cristianos es algo tan potente que es capaz efectivamente de vencer el odio y es capaz de vencer también todos los males, todo el cáncer y todos los elementos, digamos, de pecado social, ¿cierto? Que uno enfrenta cuando va por el mundo.
no me refiero a lo personal, que sí, pues obviamente está en el ADN del cristianismo eso, pero también está en el tema social, porque uno, la matrícula como cristiano, es una matrícula de amor al bien sobre todas las cosas, y el bien pasa por el bien de los demás cuando amas al prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí, ¿tú cómo ves, digamos, esta renacer de una derecha social y cristiana, que quizá un poquito es por donde iba la última respuesta de Vanessa Kaiser hoy en la mañana, cuando efectivamente estuvimos juntos celebrando los 50 años de libertad de Chile, ¿no? Así es. Bueno, mira, y retomando un poquito la respuesta que te estaba dando hace un momento de que por qué si ciertas generaciones estamos claros acerca de hacia dónde vamos si permitimos que el socialismo avance, porque si el socialismo avanzó fue porque nosotros dejamos que avanzara. Ahora nosotros estamos despertando y somos los guerreros culturales, pero ¿cuál es nuestro enemigo, entre comillas? El adoctrinamiento de las generaciones que nos siguen, nuestros jóvenes, que han sido adoctrinados a través de las redes sociales. ¿Cómo? Bueno, empezaron con las ideologías de género, la igualdad y los derechos, toda esta Agenda 2030 que se está instaurando de a poquito. Esa es nuestra batalla. ¿Por qué los jóvenes ahora, y si tú analizas las elecciones pasadas acá en Chile, cuando ganó Gabriel Boric, ¿quiénes votaron por él? Los jóvenes. Estos jóvenes que están como entre los 20 a 35 años son los que le dieron el voto. ¿Por qué? Porque él era el que salía a la calle con las marchas pingüinas y empezaron con este adoctrinamiento en los colegios. Y ahí fue donde él quedó como presidente, que en todo caso yo no desmerezco que esté en el poder porque si no Democracia, hubiera, democracia. yo Claro. creo que se hubiera aprobado la Constitución si ganaba el otro candidato, así que ahí sí estaríamos fritos. Entonces, en este momento estamos otra vez en esta situación de que quieren cambiar la Constitución, siendo que no hubo un plebiscito de entrada, y eso la gente que no vive en Chile desconoce este tema, de que es ilegal, porque si no hubo un plebiscito de entrada para preguntarnos si queríamos de nuevo entrar a un nuevo proceso para cambiar la Constitución, no lo preguntaron, simplemente lo instauraron y ya está, y estamos metidos en este tema. Entonces, ¿qué pasa en Ecuador? En Ecuador pienso que es lo mismo, si ya después de 15 años que se ha vivido en una situación difícil, ¿por qué la gente sigue votando por esa tendencia? Sí. Oye, qué buena respuesta. Y además me lleva a extenderte la pregunta, porque lo que me han dicho a mí amigos de nuestra tendencia, de nuestro sector político, ¿no es cierto?, que es la derecha, pero no una derecha absurda, sino una derecha efectivamente social y cristiana, que está buscando, ¿no es cierto?, hacer las paces y buscar ser fuerte y plantar cara para que finalmente haya respeto y no haya este dejar hacer y dejar pasar, que muchas veces también se vio como una forma de cristianismo, pero que ahora también entendemos los cristianos que no se trata del buenismo, ¿no es cierto?, sino que se trata de un ser Párele. fuerte, claro, claro, pelear por tus convicciones y asumir una cruz, que es una santa cruz, a la hora del té, porque si tú no lo haces, mucha gente va a sufrir. Exactamente. Encuentro muy valiente y muy valioso lo que estás haciendo, porque cualquiera no se mete en este tipo de temas. No estamos acostumbrados a hablar de política en casa, con las familias, con los amigos. A mí me cuesta mucho también ahora tener amistades que no hablan de política. Entonces, bueno, uno cambia de amistades nomás, pero sigues con tu destino, pienso yo, como te decía, la sangre china creo que nos llama a luchar, así que me parece muy bien que desde distintos ámbitos nos estemos como uniendo, consolidando, que es lo que también se está haciendo en Chile y ahora también lo estoy haciendo en Ecuador y bueno, a través de ti también espero que podamos seguir participando porque es la única manera. Tenemos que unirnos y decir, ¿saben qué? Hasta aquí. Porque si no decimos nada, también somos cómplices. Bueno, es que nosotros somos guerreros
y sabes que, bueno, nosotros finalmente nos dimos cuenta que somos primos, porque tú eres Changwon, ¿no es cierto? Pero que es una deformación de Changchong, ¿no? O de Sí. Chongchang, que es lo mismo, Chong y Chang. Lo uno es en cantonés y el otro es en mandarín. Pero en cantonés o mandarín, Chong quiere decir arquero, ¿cierto? O sea, el que es capaz. Y esa ventaja del arco y la flecha y ese manejo de esta dinastía fue la que hizo la dinastía, ¿no? El arco y la flecha bien manejados militarmente fue la que hizo la dinastía y por eso era que todo mundo era Shang o Shang, ¿no? Y bueno, en ese caso, nosotros llevamos en el ADN eso, como tú bien dices, pero fíjate que nos toca, más allá de eso, pelear muchísimo sin pelear. Nos toca eh, mantener, digamos, la institucionalidad, que es la que se encarga de pelear en democracia por las causas, pero implica que también nosotros hagamos lo que se está haciendo dentro de una democracia desde el otro lado. ¿No? Yo no hablo de enemigos, sino de rivales, pero hay que ganarles, y no hay que tenerles ni miedo, ni, ni nada que no sea el anhelo legítimo de ganarles electoralmente una y otra vez, que es lo que hemos logrado acá en Chile, ¿no? Al principio éramos del 20%, luego fuimos del 40%, en la primera votación de entrada, en la votación con Cast, y luego 60% en la votación de rechazo. Y yo creo que si es que seguimos avanzando como vamos eh, y el socialismo sigue retrocediendo como va a terminar siendo no el 80% que ellos pensaban que eran cuando se aprobó el tema de la entrada a la Constitución, sino el 20% al cual se están reduciendo, pero que tampoco hay que confiarse, porque tú y yo somos técnicos y sabemos que en la ley de Pareto con el 20% se hace el 80% restante. Así Entonces, es. nunca quedarnos dormidos, siempre activos, siempre alertas y obviamente entrar en acción, ¿no? Entonces, a mí me encanta que tú estés en un grupo que es muy activo, reconocido acá en Chile, pero que además está peleando no solamente por Chile, sino por la región. Y me gusta más todavía que te reconozcan como ecuatoriana porque todos los amigos de la región que estamos conversando siempre en este sector nos dicen que tienen un grado de envidia al Ecuador porque no solamente que podemos elegir afuera, sino ser electos afuera. Y eso hace que nosotros también podamos poner la voz y transmitir estos programas no solamente a una audiencia de ecuatorianos, sino de latinoamericanos, porque por esa virtud podemos ser candidatos latinoamericanos viviendo en Latinoamérica siendo candidatos ecuatorianos. Entonces nos pone esto en una obligación moral bastante fuerte a los candidatos, porque no solamente estamos peleando por el Ecuador, sino por toda la región. Y de hecho te voy a decir una cosa, yo siempre digo que soy candidato 1A, porque es primero alterno, ¿ya? Ah, ok. ¿Ya? Y esto de alterno es porque yo no aparezco en la papeleta. ¿Y es por qué? Porque la pelea que estamos haciendo es una pelea más bien doctrinaria para toda la región, que esa es la causa, ¿no? En mi caso, no es la intención de irme como diputado, sino que mi compañera de fórmula, que es más representativa de los ecuatorianos no profesionales que han migrado, que son la gran mayoría, eh, ella entre, ¿no? Verónica Yauripoma. Y Verónica es la que va de principal, y ella será la que se vaya a Ecuador con todas estas ideas a representar, pero desde una vivencia más popular, ¿no? Y más de esfuerzo. En cambio, mi trabajo como alterno es darle a ella el soporte ¿no? Y además recoger los avances que vayamos haciendo en Ecuador para todos los partidos sociales y cristianos de América Latina, porque si no, nos vamos a quedar también desprotegidos, porque no estamos enfrentando una pelea nacional en cada país, es una pelea regional en cada país y continental en cada continente del mundo. Es una pelea global, ¿no? Entonces, obviamente, hay que tratar de mantener esos dos pies sobre las aguas locales y globales, ¿no? ¿Cómo lo ves tú a eso? Me parece fantástico porque esto no solamente está ocurriendo en Ecuador, no solamente está ocurriendo en Chile, es un fenómeno que se está dando en toda Latinoamérica y el mundo.
y alguien tiene que dar la cara, o sea, algún país va a tener que empezar para hacer el ejemplo y que los demás también se activen y vean que sí se puede lograr el cambio. Y esto no es solamente hablando y compartiendo conocimientos, leyendo libros, no, hay que ocupar cargos de poder. Ya es momento de actuar y no solamente de hablar. Así que, una vez más, felicitaciones porque estás haciendo lo que hay que hacer. Chévere. Buenísimo. Oye, bueno, solamente nos quedan unos 5 minutitos, Gina, como para poder preguntarte dos cosas que son como de cajón en nuestra diáspora hexagonal, ¿no? Tú ves y qué recomendaciones darías a otros compatriotas que tienen que votar ahora obligatoriamente y qué acciones tú ves que deberíamos tomar, ¿no? Ya en el día a día de aquí al 15 de octubre, como para poder lograr, ¿no es cierto?, esa entrada, sabiendo que además no solamente se trata de lo que hagamos los ecuatorianos, sino que podemos convocar a nuestros familiares y amigos en otros países en torno a esto que estamos haciendo. ¿Tú lo ves así o no? Bueno, en cuanto a la situación que está pasando acá en Chile en estos momentos, tenemos un presidente que la verdad es que ya ni la derecha ni la izquierda lo quiere, así que el Partido Comunista le está retirando el apoyo y en cualquier momento o sea, corren los rumores y en cualquier momento va a haber un autogolpe de Estado o vamos a empezar como directamente una guerra social, guerra civil. Así que bueno, mi recomendación es que provisiones, tener mucha agua, arroz y alimentos no perecibles por cualquier cosa que pueda suceder acá en Chile. Otro dato importante es que parte del porcentaje de la gente que se ha dado cuenta de lo que está pasando en Chile y que cada vez la gente más participa en política y en elecciones, ya que acá en Chile el voto no es obligatorio. Sin embargo, hubo un fenómeno muy importante que nosotros celebramos el día del rechazo, con 2 millones de votos nulos cuando fue la elección de los constituyentes para la elaboración de la nueva constitución. Y eso dio el pie de partida para que la gente entienda que en diciembre, ojalá, no lo voy a obligar, pero que lo evalúen porque mi percepción al menos es de votar en contra. En cuanto al tema de Ecuador, bueno, está claro que tenemos dos opciones, A y B, y tenemos que elegir la opción que sea como más alejada del socialismo posible. Mm, bueno, estas son tus recomendaciones. Qué interesante estar ahí en este diálogo que nosotros le llamamos siempre diálogo hexagonal, porque lo público no solamente es lo estatal, no hay nada más público que el mercado, por ejemplo, y también, ¿no es cierto?, el rol público de la sociedad civil, que acá en Chile obviamente se ha deteriorado tanto justamente como parte de la destrucción institucional que se está haciendo, y obviamente el rol de las comunidades, ¿no? Que las comunidades fuertes, unidas por un gremialismo fuerte, eh, son las que permiten también que el capitalismo entregue frutos, ¿no? Porque un business in the community, como le llaman. Perfecto. Oye, te agradezco muchísimo por el tiempo, Gina, y de seguro vamos a estar encontrándonos en los espacios de la lucha. Y bueno, en mi caso particular estamos a las órdenes. Si es que tú y tu grupo se quieren sumar a esta campaña hasta el 15 de octubre, esto es algo tangible, son súper bienvenidos. Y bueno, la opción primera para ti y para todos los amigos que nos miran es que compartan el link que saldrá, ¿no es cierto?, de esta publicación. Y está el blog y está el podcast para que puedan escuchar historias como la tuya, Gina, de otros compatriotas con los que hemos coincidido en las ideas, que finalmente son aquellos con los cuales nosotros podremos alcanzar esta curul para poder ingresar en el Congreso de Ecuador estas ideas frescas que vienen de una lucha regional y global como la que estamos dando, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, unas palabras finales es que dirigida a los
padres que tienen sus hijos pequeños o a sus nietos, hablen de política, hablen de historia, hablen del pasado, porque ¿sabe qué? Si usted no habla, la televisión, las redes sociales, el colegio van a adoctrinar a sus hijos y van a hablar por usted. Qué Tenemos que importante. defender a nuestras generaciones. Correctísimo. Bueno, desde la lógica hexagonal, el centro del hexágono es el hogar y la familia, así que nunca más santa, sabia y sapiente tus palabras. Bueno, Gina, te agradecemos muchísimo y te voy a pedir que te quedes un segundito más para algunas coordinaciones, pero en lo que del programa se refiere, vamos a parar aquí ya esta transmisión. ¿Te parece bien? Muy bien, muchas gracias y muchos saludos a todos los compatriotas. Bueno, saludos a todos.